Buenos días. Agradecer al Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Cayetano Heredia y al área de telemedicina del hospital por permitir la presente ponencia, ¿no?, acerca de enfermedad intersticial pulmonar post-COVID, ¿no?, que es en realidad el término correcto con el cual debemos abordar, ¿no?, esta secuela producto de la infección por el SARS-CoV-2, ¿no? Em, Básicamente, y no usar el término de fibrosis post-COVID, ¿no? Porque eso, bueno, tiene muchas connotaciones, ¿no? Y aparte, el término netamente técnico es el que pueden visualizar en pantalla, ¿no? Bien, entonces, veamos. Entonces, el contenido de la presente disertación trata acerca de los objetivos, una breve introducción, definición de enfermedad intersticial pulmonar, luego la que corresponde a la post-COVID como entidad netamente emergente, ¿no? Está, así como existe un ARTS eh, tipo COVID, ¿no? Igual, en este caso es una enfermedad intersticial pulmonar atribuible a la infección por este SARS-CoV-2, ¿no? Conclusiones y bibliografía. Bien, el primer objetivo es conocer el espectro de las enfermedades pulmonares intersticiales. Como bien sabemos, existe pues un consenso acerca, está bien definido, ¿no?, su clasificación. Definir el compromiso intersticial post-COVID, ¿no? Este intersticio pulmonar, como sabemos, viene a ser el esqueleto, ¿no?, del pulmón, ¿no? Que tiene, bueno, su determinada distribución, ¿no? Y además destacar el impacto potencial de los esquemas de tratamiento que actualmente se encuentran en estudio, ¿no? Bueno, las enfermedades pulmonares intersticiales básicamente se clasifican en cuatro grupos. Aquellas de etiología conocida, las idiopáticas, las granulomatosas, destacando la sarcoidosis, ¿no? Y las entidades únicas, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, ¿no?, linfangiolioma, eh, tosis, ¿no? Una de ellas, ¿no? Dentro de para destacar, ¿no?, por ejemplo, las enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas, tenemos a la que se denomina, pues, ¿no?, la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no?, la que nos da el patrón de la, el patrón del mismo nombre, ¿no? Y luego otras neumonías intersticiales idiopáticas, ¿no?, como la no específica, la neumonía organizada criptogénica, la neumonía intersticial aguda, ¿no?, entre otras importantes, ¿no? Nótese que la principal enfermedad pulmonar intersticial idiopática es la que tiene el patrón de neumonía intersticial usual, ¿no? El NIU, ¿no? Desde el punto de vista radiológico, el principal es este término mencionado, ¿no? El NIU, ¿no? Donde tiene, pues, la característica más saltante es el honeycombing o la panalización, ¿no? Bien, entonces, conocido bien este espectro, ¿no? Y nótese que las más conocidas, pues obviamente son estas consecuencias de compromiso intersticial, por ejemplo, por ciertos medicamentos, ¿no?, atribuibles a las coagulopatía, ¿no?, etcétera, ¿no? En este caso, quiero recalcar que es una entidad, ¿no?, con etiología conocida, ¿no?, que es el compromiso intersticial por la infección viral del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ¿a qué se define compromiso intersticial pulmonar, ¿no?, desde el punto de vista radiológico? Básicamente, a hallazgos em, denominados, ¿no?, en este caso, el patrón en vidrio deslustrado o vidrio despulido, ¿no?, que es el denominado en inglés el ground glass, ¿no?, como podemos ver en esta figura, en esta tomografía en plano axial a nivel periférico, ¿no? Es un incremento de la atenuación, ¿correcto? Con preservación de los contornos vasculares y bronquiales, ¿no? Esa es la definición del ground glass, ¿no? Entonces, y que básicamente, pues, es un compromiso del intersticio intralobulillar, ¿correcto? Y un compromiso también parcial en este caso, de las cavidades alveolares, ¿no? A diferencia de la consolidación, que existe un compromiso total de las cavidades alveolares y ya un compromiso donde hay un borramiento, ¿no?, de los contornos vasculares y bronquiales, ¿no? Esa es la diferencia entre un patrón consolidativo y un patrón ground glass, ¿no? Luego,
Otro compromiso intersticial también porque son varios patrones o hallazgos, ¿no? Desde el punto de vista de la tomografía que nos indican que hay compromiso en intersticio pulmonar, ¿no? El segundo viene a ser las reticulaciones, ¿no? Que son opacidades lineales de morfología en red, ¿no? De distribución periférica, subpleural, y que estas reticulaciones básicamente viene a ser el engrosamiento, ¿no? Tanto del intersticio intra e interlobular, ¿no? En ambos casos, ¿no? Luego, otra de las características señaladas en la figura en C, también en plano axial, de esta tomografía de alta resolución, es el compromiso respecto a la disminución del volumen pulmonar, ¿no? Condicionado sobre todo por bronquiectasias o bronquiolectasias de tracción y la presencia de estas reticulaciones mencionadas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta figura en D, igual en plano axial, todos obviamente están en plano axial, ¿no? Em, Encontramos pues este engrosamiento y dilatación de los bronquiolos, ¿no? Manifestado por bronquiectasias, ya sea principalmente de tipo tubulares, ¿no? Y tanto bronquiectasias como bronquiolectasias de tracción, ¿no? Que también son componentes del compromiso intersticial mencionado, ¿no? Y también otra de las características mencionadas viene a ser el honeycombing, que es como en inglés, bueno, es el clúster o el agrupamiento, ¿no? De espacios aéreos, en este caso de 3 a 10 milímetros de diámetro, ¿no? Forman un conglomerado, ¿no? Correcto. Ese es el honeycombing o panalización, ¿no? Y otro componente que lo menciona en este paper bastante interesante acerca de las anormalidades intersticiales pulmonares del Radiology, es acerca de los quistes no enfisematosos, ¿no? Que vienen a ser espacios aéreos de paredes bien definidas, contornos regulares, ¿no? Y que también nos manifiestan pues estos espacios, estos quistes, ¿no? No enfisematosos como componentes de anormalidades intersticiales, ¿no? Entonces, em, ¿y qué es lo que te origina la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Eh, Diversos patrones, ¿sí? Que tienen los componentes mencionados, ¿no? Por ejemplo, existe el patrón de neumonía organizada, que viene a estar dado básicamente, dentro de todo lo que tiene un patrón de neumonía organizada, es la consolidación tipo en parches con ground glass, ¿no? Entonces, es un pequeño estudio, ¿no? De 30 pacientes, pero que nos manifiesta que, de hecho, pues, el COVID-19 origina estos hallazgos de compromiso intersticial, ¿no? Luego tenemos un patrón de neumonía no específica, ¿no? Eh, Básicamente dado por las opacidades en vidrio esmerilado de distribución difusa, ¿correcto? Localización bilateral y sobre todo estas opacidades en vidrio esmerilado en el contexto del COVID sabemos pues que son sobre todo en los lóbulos inferiores, en el aspecto posterior, ¿no? En los segmentos posteriores, ¿no? De los lóbulos mencionados. Y también tenemos un patrón de neumonía intersticial usual, ¿no? Que viene a ser dado por el honeycombing, ¿no? Ya mencionado. Y las opacidades reticulares o reticulaciones, que son opacidades lineales, ¿no? Y que nos da, pues, básicamente del engrosamiento tanto de los septos inter e intralobulares, ¿no? Entonces, eh, el COVID-19, de hecho, pues, como estamos concluyendo, genera compromiso intersticial, ¿sí? De diverso grado, ¿no? En este caso, y que va a depender de ciertos factores de riesgo, que ahora los voy a mencionar a continuación, ¿no? Bueno, también tenemos la distribución periférica, ¿no? En ambos campos pulmonares, y otros signos que en este caso ya no vienen a ser componente intersticial, ¿no? Como el signo del halo, el aro reverso, el crazy paving, que es un ground glass asociado a engrosamiento de los septos, pero interlobulares, ¿no? Entonces, la definición exacta básicamente es una aproximación a la definición, porque no existe todavía el consenso específico, pero en este paper también bueno, del año pasado mencionan que se debe básicamente a la persistencia de los síntomas respiratorios mayor de 12 semanas, ¿sí? Para definir el compromiso intersticial post-COVID. Y que, bueno, la disnea, la tos, ¿no? Sobre todo
además de los cambios intersticiales en la tomografía mayores del 10%, para explicar básicamente qué es lo que origina este virus SARS-CoV-2 sobre el parénquima pulmonar y que, dicho sea de paso, o es válido, ¿no?, mencionar que el COVID-19 pues, es una enfermedad multisistémica, ¿no? No, uno de los órganos de choque viene a ser el pulmón, ¿no? Pero este receptor, el ECA2, pues está en toda la economía, ¿no?, del organismo. Hay componentes cardiovascular, ¿no?, neurológico, etcétera, ¿no? Como es una enfermedad pues multisistémica, ¿no? En realidad, ¿no? Ese concepto es lo que debemos llevarnos y como es bien sabido ya, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué origina esta interacción del SARS-CoV-2 con el ECA2 a nivel de las células epiteliales pulmonares? Es un down regulation, ¿no? Al haber un down regulation de este ECA2, em, porque lo que mm, condiciona este ECA2 es una hidrólisis de la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, al no haber un down regulation, ¿no?, al haber este down regulation, lo que hace es elevar los niveles de angiotensina 2, ¿sí? Entonces, la angiotensina 2 es tóxica, ¿sí? Pero lo que más es tóxico es el BRAT1, es el receptor de la angiotensina 2, ¿sí? Porque este receptor de la angiotensina 2 es proproliferativo, fibrótico, proinflamatorio, protrombótico, ¿no? Entonces, es por eso que es importante este contexto de que en mayor riesgo van a estar los pacientes inflamados, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes inflamados, ¿no?, que tienen aterosclerosis difusa, ¿no? Los obesos, los diabéticos, los hipertensos, pacientes con disfunción, bueno, que entra en un trasfondo de ellos es la disfunción endotelial también, ¿no? Entonces, es por ello que va a haber una respuesta inflamatoria, pues, alterada y sostenida en el tiempo, ¿no? Y que como también sabemos, son las consecuencias de esta respuesta inflamatoria exagerada, ¿no? La tormenta de citoquinas, etcétera, ¿no?, que se han venido estudiando, lo que da realmente el compromiso, pues, severo de esta infección, ¿no? Más que la toxicidad directa del propio virus, ¿no? Entonces, también hay asociado un incremento del factor transformante de crecimiento beta, y que van a hacer dos cosas importantes, ¿no? La, la activación y diferenciación de los fibroblastos hacia miofibroblastos, ¿no? Y eh, estos miofibroblastos en realidad pues cumplen una función, ¿no?, de reparación y cicatrización, ¿sí? O sea, son fibroblastos diferenciados, ¿no? Entonces, en realidad, claro, su respuesta exagerada ya viene a ser deleteria, ¿no? Y la acumulación también de la matriz extracelular, ¿no? Entonces, la, em, la fisiopatología se reduce, bueno, es principalmente a nivel de estos dos componentes mencionados, ¿no? Y que te va a dar pues los cambios intersticiales, ¿no? Y además en este paper, un estudio de la India, ¿no?, menciona que existe pues ya en el año 2020, ¿no? Se mencionaba todo ello, ¿no? Existe la injuria pulmonar por el ventilador, ¿no? Esta injuria pues es por la hiperoxia, ¿no?, sobre todo, ¿no? Y otros componentes también inflamatorios, ¿no? Esto decía un paper más reciente acerca de que existen las dos entidades diferenciadas, ¿no? O sea, no es que el COVID te dé fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Justamente son entidades separadas, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática, precisamente en su nombre está, ¿no? Es idiopática, ¿no? No se conoce la causa específica, ¿no? En cambio, esta enfermedad pulmonar intersticial post-COVID, ¿no?, está bastante definida en el sentido de la causa y su etiopatogenia, ¿sí? Entonces, aunque obviamente pues es un tema dinámico, ¿no?, esto del COVID-19 desde que apareció allá por el diciembre de 2019, y que cada día pues siempre hay estudios, ¿no?, y cosas novedosas respecto a este virus, ¿no? Bien, entonces lo importante acá para no, digamos, rescatar de todo este esquema es que existe un proceso de reparación o cicatrización aberrante por parte, en este caso, de los componentes de los fibroblastos, ¿no?
y secundario a que a una respuesta inflamatoria, ¿no? De todas las células pues, que se conocen, ¿no? Las células inmunes que conocemos, ¿no? Linfocitos, macrófagos, ¿correcto? Y básicamente lo que menciona en este artículo es que ¿por qué se da esta respuesta aberrante o de reparación no regulada, no controlada? ¿Por qué fenómenos? Hablan de uno del tromboembolismo, ¿no? Que es parte de este proceso. Otro es de los efectos de la hiperoxia tanto es de la hipoxia y la hiperoxia, ¿no? El tercero viene a ser el estrés mecánico, ¿no? Ahí también entra a tallar, por ejemplo, el tema de la ventilación, ¿no? Asistida. Y el cuarto viene a ser la respuesta autoinmune no regulada, ¿no? Es decir, uno de ellos es la tormenta de citoquina, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos, ¿no? Son el caldo de cultivo para que este paciente tenga, ¿no? eh, una, una remodelación, una cicatrización aberrante, ¿no? La diferencia entre aquellos que superan un ARTS y le haces una tomografía de control en unos meses y está normal, y otros en que tienen un ARTS y a los 6 meses ya hace cambio fibrótico, ¿no? Entonces, por ahí como que va la situación respecto a la, am, a la etiopatogenia, ¿no? De estos cambios intersticiales post-COVID, ¿no? Y obviamente también se habla, porque sabemos muy bien, ¿no? Que conociendo la fisiopatología de la enfermedad, pues vamos a atacar bien a través de los agentes terapéuticos. Entonces, ¿cómo se ataca ello, no? Con esteroides, que son reguladores de las, digamos, de la inmunidad, ¿no? Y bueno, dentro de los tantos, ¿no? Unos son los esteroides y otros son los antifibróticos, ¿no? Entonces, que tienen estudios y han demostrado em, cierta eficacia, ¿no? Sobre todo en los cambios radiológicos y obviamente en los cambios clínicos en los pacientes, pero obviamente faltan estudios a largo plazo, ¿no? Y mayor cantidad de pacientes sobre todo, ¿no? Bien, igual, esto es solo para ampliar, ¿no? Es el rol del sistema renina-angiotensina en la infección por el SARS-CoV-2, ¿no? Nótese la interacción que tiene, ¿no? La spike protein del SARS-CoV-2 con el ECA2, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Entonces es una de las claves, ¿no? Esta interacción del spike protein con el ECA2 origina un down regulation. Entonces el ECA2 es un receptor protector, porque el ECA2 condiciona hidrólisis de la angiotensina 2 en angiotensinógeno 1 y 7, ¿no? Entonces lo degrada, ¿no? ¿Qué pasa si hay un down regulation del ECA2? Entonces la angiotensina 2 va a proliferar y al proliferar, entonces va a actuar con su receptor BRAT1, ¿sí? Entonces el BRAT1, ¿qué condiciona, no? Injuria pulmonar aguda, también va a condicionar compromiso miocárdico, vasoconstricción, incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces, es por ello que al haber esta disminución pues, del ECA2 es donde es otro de las vías, ¿no? Por las cuales el exceso de angiotensina 2 pues, nos va a condicionar todo ello, ¿no? Y siempre en un contexto proinflamatorio, ¿no? Proinflamatorio, protrombótico, proproliferativo, ¿no? Que tiene que ver también con la inflamación en sí, la disfunción endotelial que tienen los pacientes, como había mencionado, ¿no? Pacientes cardiovasculares, pacientes adultos mayores, ¿sí? Obesos también, ¿no? Entonces, los factores de riesgo van por ahí, ¿no? Son los pacientes factores de riesgo. O sea, ¿qué pacientes que van a tener COVID, que tienen la infección por COVID-19 y tienen la posibilidad de en meses, ¿no? Desarrollar compromiso intersticial, ¿no? Adultos mayores, el grado de severidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el- el haber desarrollado pues, el ARTS, ¿no? Es decir, el distrés respiratorio agudo, ¿no? El hecho de haber tenido ventilación mecánica, ¿no? Porque también existe la injuria asociada al ventilador, pacientes con antecedentes de tabaquismo y alcoholismo, ¿no? Otros factores de riesgo también estudiados, ¿no? El sexo masculino, la obesidad, la diabetes. No mencionan acá la hipertensión, pero quizá también sea, digamos, en mayores estudios también ingresaría, ¿no?
la hospitalización prolongada y el grado de extensión a nivel de las imágenes, ¿no? Por tomografía, ¿no? Entonces, em, son diversos factores de riesgo, ¿no? Mencionados que un paciente tranquilamente podría tener de estos 10 factores, podría tener pues más de la mitad, ¿no? Y obviamente ese es el paciente que debemos focalizar y tratar de forma precoz, ¿no? Quizás con esteroides o antifibróticos, obviamente dependiendo pues del manejo multidisciplinario que tiene estos pacientes, ¿no? En qué momento se decide pues el inicio de la terapia antifibrótica o de esteroides a altas dosis, ¿no? Para prevenir el progreso a compromiso intersticial de este SARS-CoV-2, ¿no? Bien, entonces esto básicamente para recordar, ¿no? Las etapas, ¿no? Era un artículo ya clásico, ¿no? De Radiology, en donde la evolución, ¿no? La tomográfica respecto al, al número de días posterior al inicio de los síntomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la etapa temprana, ¿no? De 0 a 4 días al inicio de los síntomas, tenemos un compromiso, pues, de ground glass, básicamente, ¿no? Asociado a ver, permítame, a nivel periférico en este corte axial, ¿no? Asociado a cierto componente de consolidación, ¿no? En la etapa progresiva ya la consolidación se va incrementando, el ground glass también, y en ciertos casos se agrega crazy paving, ¿no? En la etapa 3 es la etapa, lo que denominan pico, ¿no? De 9 a 13 días del inicio de la enfermedad, en donde la consolidación, en este caso a nivel periférico superior, se hace más evidente, ¿no? Y el ground glass, digamos, va atenuándose, ¿no? Disminuyendo, ¿sí? Y la aparición también de reticulaciones, ¿no? Ya la cuarta etapa, la de absorción, mayor de 14 días, que se puede extender incluso semanas, ¿sí? Hasta 30, 40 días, ¿no? Más o menos, en donde ya existe una resolución, ¿no? O sea, una mejoría, digamos, tomográfica, ¿no? Donde solo quedan apenas reticulaciones, ¿no? Y un patrón ground glass, digamos, ya que se va atenuando, ¿no? Importante mencionar acerca de la historia natural de los cambios intersticiales post-COVID, ¿no? Bueno, acá quizás habría que observarlo, ¿no? Entonces, existen tres caminos, ¿no? La mejoría evidente, ¿no? Que es lo más común, un periodo estático, ¿no? Y una etapa progresiva, ¿no? Que en el transcurso, por ejemplo, de 4 o 6 meses, ¿no? Obviamente existen pues ya los componentes intersticiales mencionados, ¿no? Y es ahí donde habla el rol, por ejemplo, de los antifibróticos en estos pacientes que llevan a llegar a esta etapa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un paciente que ha tenido una infección por SARS-CoV-2 de un grado leve, y estos dos pacientes, ¿no? Porque son tres imágenes tomográficas en plano axial, ¿no? De diferentes pacientes, en donde los dos inferiores han tenido pues una enfermedad de mayor compromiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo podemos visualizar un patrón en Gone-Grass, ¿no? Focalizado básicamente, ¿no? Acá en el primer día, luego en el día 7, se va este compromiso de Ron Glass, ¿no? Se va reabsorbiendo, ¿no? Y a la semana 2 prácticamente solo quedan escasas reticulaciones, nada más, ¿no? En el caso de otros dos pacientes que han tenido enfermedad de mayor severidad, ¿no? Mayor compromiso clínico, ¿no? Con ya oxigenoterapia en sus diversas modalidades, ¿no? Incluso llegan algunos a ventilación mecánica, en donde, pues, por ejemplo, desarrollan, pues, el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este segundo paciente, ¿no? Inicia la enfermedad con el patrón de vidrio esmerilado o Ron Glass periférico, predomino periférico, ¿no? De distribución aleatoria en ambos campos pulmonares, ¿no? Y se va agregando pues ya en el proceso áreas de consolidación, ¿no? Parcheadas, ¿no? Ahora, muchas veces estas áreas de consolidación vienen a ser ya un signo de complicación, ¿no? ¿No? De posibilidad de que se agrega un componente
incluso bacteriano, ¿no? A esta infección, ¿no? Viral. Y bueno, para posteriormente, ya en la semana 3 desarrollar pues reticulaciones, algunas bronquiectasias, ¿no? A nivel bilateral, ¿no? Entonces, en este otro paciente tenemos que inicia igual con un Bron-Glass difuso bilateral, ¿correcto? En el día 9 se agregan ya algunas consolidaciones, ¿no? Parcheadas, ¿no? Sobre todo en el aspecto posterior de ambos lóbulos inferiores. Y para desarrollar en la semana 2, por ejemplo, el denominado síndrome de estrés respiratorio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la imagen, que es consolidación en ambos campos pulmonares, ¿no? Un patrón consolidativo, ¿no? Sobre todo a predominio de los segmentos basales posteriores de ambos lóbulos inferiores, ¿no? Acá voy a mencionar algunos ejemplos respecto a los cambios intersticiales, ¿no? Que nos genera este COVID-19, ¿no? Entonces, en este paciente, por ejemplo, en esta tomografía en plano axial, podemos visualizar, ¿no? Em, bronquiectasias de tipo tubulares, ¿no? A predominio derecho y disminución del volumen pulmonar, por ejemplo, acá en el lado izquierdo, ¿sí? Además de cierto componente de ground glass y reticulaciones, ¿no? Que es, como he mencionado, son estas opacidades, estas reticulaciones son opacidades lineales, ¿sí? Que nos evidencian que hay un engrosamiento pues, septal, ¿no? Inter e intralobular, ¿no? También en esta imagen de la derecha podemos visualizar panalización, ¿no? Bilateral, periférica, a predominio del lado derecho, ¿no? Y algunas bronquiectasias y bronquiolectasias de tracción. También otros, acá, bueno, la calidad está un poco disminuida, disculpen al respecto. Igual, nos menciona la panalización, ¿no? Que hay en estos pacientes, ya por ejemplo, en diciembre del 2020 ya se veía, ¿no? Estos cambios intersticiales, ¿no? Tipo honeycombing, ¿no? Pues como mencionamos desde el punto de vista radiológico, este honeycombing es esta, este conglomerado, ¿no? de imágenes quísticas de 3 a 10 milímetros en promedio, ¿no? Sobre todo periférica, a nivel periférico en ambos campos pulmonares, ¿no? Y en lóbulos inferiores, sobre todo, ¿no? Aunque acá, bueno, está más en lóbulos superiores también, ¿no? Se podría dar, ¿no? Un estudio importante que logré rescatar de enero del presente año fue acerca del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que, bueno, es lo que es en realidad em, es lo que se viene ya en pocos años, ¿no? Respecto a, por ejemplo, ¿no? Le, en este análisis, ¿no? Le colocaron los datos acerca de ground glass, reticulaciones, honeycombing, ¿no? Entonces, básicamente esto fue en 232 pacientes, ¿no? Que en realidad es un número, pues, bajo, ¿no? Si hablamos de estos grandes estudios que existen, pues, multicéntricos, aleatorizados, randomizados, etcétera, ¿no? Y que son de miles de pacientes, ¿no? Y que, bueno, quizás en su momento se podría dar más adelante, ¿no? Pero, obviamente, este modelo de inteligencia artificial, pues, encontró, por ejemplo, sobre todo de los cambios intersticiales, lo que predomina son las reticulaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el lóbulo medio, aunque acá está como, perdón, acá en la porción media, ¿no? De izquierda, 84%, ¿no? Y en la porción derecha, ¿no? En este caso, perdón, en la porción inferior, ¿no? Del campo pulmonar derecho, 82%, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de honeycombing de bajo porcentaje, ¿no? Y el glass también, ¿no? Variable, ¿no? Entre un 11 y 13%, ¿no? Entonces, lo que rescataron en una de sus conclusiones de este estudio fue que el- hicieron una selección de pacientes para ver quiénes iban a terapia antifibrótica, ¿no? ¿Sí? Y de esta forma, digamos, atacaron precozmente, ¿no? A la enfermedad, ¿no? Listo. Entonces, ya para ir culminando al respecto, el uso de los esteroides y de los antifibróticos, es importante recalcar que la mejoría clínica no siempre va de la mano a la mejoría radiológica, ¿no? ¿Correcto? Muchas veces existe una disociación, ¿no? En este caso,
em, no ha habido, digamos, la disociación, pero el- los cambios, por ejemplo, en el soporte oxigenatorio han ido de la mano, sí, con los cambios en la imagen, ¿no? Solo para detallar esa pequeña observación, nada más, ¿no? Porque no siempre van de la mano, ¿no? Nada más. Bien, entonces en este paciente, por ejemplo, ¿no? Donde se le manejó precozmente con Remdesivir, pero posterior, ¿no? A ello, ¿no? Al alta, por ejemplo, ¿no? Se inició con, acá es ceftriaxona y hidroxoracino, pero se le dio prednisolón, ¿sí? Entonces, prednisolona incluso recibió el paciente pulsos de metilprednisolona, ¿sí? Y continuó después con prednisolona. Entonces mejoró, presentó una mejoría en la imagen, ¿no? Tanto en la radiografía como en la tomografía, ¿no? Después de haber iniciado con cierto componente de ground glass, ¿no? Incluso se añadió patrón consolidativo y posterior a la evolución de varias semanas, ¿no? Mm, el ground glass se fue atenuando, ¿no? Y además ya no se visualiza pues el componente consolidativo, ¿no? Pero sí ciertas reticulaciones y algunas bronquiectasias y broncolectasias, ¿no? Similar situación con este otro paciente, ¿no? Donde nótese, por ejemplo, ¿no? La necesidad de oxígeno ha ido disminuyendo, ¿no? Se reduce, ¿no? En ambos casos, ¿sí? Y igual se utilizó pulso de metilprednisolona y la mejoría en la imagen también ha sido significativa, ¿no? Obviamente queda el paciente, ¿no? Después de haber tenido tanto un patrón consolidado, un patrón mixto en realidad, ¿no? Tanto componente, pues, ground glass y consolidativo, ¿no? En su evolución, pues, quedan ciertos tipos quedan, ¿no? En este caso, reticulaciones, bronquiectasias y broncolectasias de tracción, ¿no? Bien, a ver, ya. Sigamos, ¿no? Esto es igual con esteroides a altas dosis, ¿no? Donde el paciente pues presentó igual mejoría en la imagen y en la dependencia de oxígeno, ¿no? Acá en plano axial y en reformateo coronal, nótese el compromiso igual, ¿no? Sobre todo hay un componente de patrón tanto alveolar, ¿sí? Y ground glass, ¿no? Sobre todo, y donde al final, después de algunas semanas, el paciente presentó una mejoría en la imagen, donde igual existen escasas reticulaciones y un ground glass que, bueno, un ground glass, digamos, de menor intensidad, ¿no? Con un patrón previo, ¿no? Entonces, hablemos un poco acerca de los antifibróticos, como había mencionado pues al inicio de la disertación. Em, Conociendo la fisiopatología, entonces vamos a poder tener un mejor enfoque terapéutico, ¿no? Entonces, el nintedanib inhibe la autofosforilación de tres componentes en este caso, de lo que viene a ser del factor transformante de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Del factor transformante derivado de las plaquetas, ¿sí? Y del factor de crecimiento de fibroblastos. ¿Correcto? Entonces, el nintedanib, lo que de esta forma se convierte pues en un inhibidor de la proliferación de fibroblastos y de la diferenciación de fibroblastos en miofibroblastos. ¿Sí? Y bueno, entre otros, ¿no? Pero principalmente ellos, correcto. Entonces, de esta manera tiene su rol antifibrótico el nintedanib. Y la misma situación sucede con la pirfenidona, correcto, que igual inhibe el depósito excesivo de la matriz extracelular, ¿no? Y también tiene actuación sobre los miofibroblastos, ¿no? Y en este caso también inhibe pues la fibrosis miocárdica, ¿no? Entonces, esto es importante porque se convierten en dos dianas terapéuticas que están siendo estudiadas en la prevención, ¿no? De estos cambios intersticiales post-COVID, ¿no? Y de hecho, ¿no? Se han realizado estudios también en donde, por ejemplo, ¿no? El paciente igual, ¿no? Inicia, ¿no? Con el patrón ground glass ya mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el día 7, en el día 14 se agrega, ¿no? Dentro de la evolución natural, ¿no? Que es similar en casi todos los pacientes, ¿no? Con ciertas variables, ¿no? Componente alveolar. Y luego
se decide, ¿no?, al día 14 en esta situación, agregarle pirfenidona 600 miligramos 3 veces al día, ¿sí? Y presentó pues mejoría en la imagen, como pueden apreciar, ¿no? Ahora, son casos puntuales, ¿no? Obviamente, estos antifibróticos tienen que ser sometidos a estudios de grandes pacientes para poder demostrar realmente pues, su eficacia potencial, ¿no? Igual, en este caso del nintedanib, ¿no?, nótese la forma aparatosa, ¿no?, en cierto modo, que se puede evidenciar, ¿no?, en esta tomografía en plano axial, ¿no?, del mismo paciente en este caso, ¿no? Inicia igual con un patrón ground glass, difuso, bilateral, se agrega en este caso bronquiectasias, reticulaciones, ¿sí? Y luego de 2 semanas de iniciar este nintedanib, si bien pues persiste el ground glass, pero ha disminuido en cierto modo las reticulaciones y las bronquiectasias, ¿no? Pero obviamente pues existe, es necesario pues hacer mayor seguimiento a largo plazo, ¿no? Ahora, para ir culminando este enfoque igual es un paper del año pasado, ¿no?, importante, donde en el grupo uno, por ejemplo, hicieron un estudio, digamos, head to head, ¿no?, de para ver estos datos, lo que se denomina datos duros, ¿no? Em, compararon, ¿no? En el grupo uno esteroides solo, en el grupo 2 esteroides con pirfenidona. En el grupo 3 el uso de esteroides con nintedanib, ¿sí? Entonces, en el grupo uno y grupo 2, nótese acá este de 20, este score se refiere al CTSS, ¿no?, que es el score de severidad tomográfico, ¿no? Son varios scores de severidad tomográfico. En este caso usaron el que tiene el mayor puntaje de 20, ¿no?, para ver la reducción, ¿no?, significativa en la severidad, ¿no?, en los hallazgos de la imagen, ¿sí? Entonces, respecto, por ejemplo, al grupo de esteroides solo, con esteroides y perfenidona, no evidenciaron una diferencia significativa. Es decir, hubo la misma disminución en el score de severidad, pero fue lo mismo usar esteroides que usar el esteroides más la pirfenidona, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿no?, en el uso de esteroides, pirfenidona y esteroides nintedanib, acá en el grupo 3 sí hubo una diferencia significativa, ¿correcto? Acá este 9,07 viene a estar indicado por este punto y este 3,67 viene a estar acá, ¿sí? Entonces hubo una diferencia estadísticamente significativa, ¿no?, entre el uso, ¿no?, de esteroides y nintedanib y esteroides con pirfenidona. Esto no quiere decir que la nintedanib sea mejor que la pirfenidona, ¿no? Bueno, es lo que de repente vamos a discutirlo, ¿no?, con los colegas neumólogos de la presente ponencia al finalizar, ¿no? Porque, reitero, se necesitan mayores estudios, ¿no? Esto es algo que cada día cambia en realidad, ¿no? Es totalmente dinámico. Entonces, las conclusiones al respecto, ¿no? La enfermedad pulmonar intersticial post-COVID es consecuencia de un proceso de reparación o cicatrización parenquimal aberrante o anómalo en individuos eh, con factores de riesgo ya mencionados, ¿sí? Individuos inflamados, no se olviden, ¿no? Correcto. Antifibróticos y esteroides a altas dosis obviamente han demostrado la eficacia en el manejo de la prevención, sobre todo, ¿no?, de esta enfermedad intersticial post-COVID. No obstante, requerimos estudios a largo plazo y mayor cantidad de pacientes, ¿no? Y COVID-19, otro detalle importante, no solo tiene compromiso pulmonar de evolución aguda, ojo, y secuelar, ¿no? Está demostrado que hay compromiso intersticial, ¿no? Y es una entidad emergente. Y constituye una enfermedad multisistémica con consecuencias potenciales en otros sistemas y aparatos, ¿no? Entonces, bueno, la bibliografía que utilicé. Les agradezco por su atención y bueno, muy buenos días. Gracias.